La sangre caía gota a gota sobre el concreto helado. Un contraste brutal bajo las luces ciegas y crudas del interrogatorio. Sofía estaba destrozada. Despedazada por hombres que la veían como simple daño colateral, como basura descartable que había cometido el error de tropezar con algo que no debería haber visto. Ellos reían mientras el espíritu de Sofía se apagaba poco a poco, completamente ajenos al hecho de que el único nombre que escaparía de sus labios agrietados, en un susurro moribundo, encendería una guerra capaz de borrar un imperio entero. El dolor, en ese momento, ya no era una sensación aguda y penetrante. Se había transformado en algo diferente. Algo peor. Era una pulsación sorda, rítmica, como una campana sonando en el fondo del cráneo, resonando dentro de la cabeza de Sofía con cada latido de su corazón debilitado. Sofía estaba colgada por sus propias muñecas de una viga de acero oxidado, en el centro de un antiguo matadero abandonado a orillas del río Calumet. El frío amargo del invierno de Chicago se infiltraba por las grietas de las paredes y por el cemento roto del suelo, subiendo por los pies, por los tobillos, por las piernas, hasta helarle los huesos. Sofía Bennett no era una criminal. No formaba parte de ningún esquema, no tenía aliados poderosos, no guardaba secretos de guerra. Era auditora senior en KPMG, una mujer cuya vida entera giraba en torno a hojas de cálculo, análisis de riesgo y tardes tranquilas en su apartamento en Lincoln Park. Sofía tomaba café por la mañana mientras escuchaba jazz a bajo volumen, caminaba al trabajo cuando el tiempo lo permitía, y los viernes pedía comida tailandesa y veía documentales sobre arquitectura. Esa era la vida de Sofía Bennett. Simple. Ordenada. Segura. Pero los números cuentan historias. Y un mes atrás, Sofía había descubierto una historia que jamás debería haber leído. Mientras auditaba las empresas de fachada de una reconocida promotora inmobiliaria de Chicago, Sofía tropezó con algo que no cuadraba. Cifras que no tenían sentido, flujos de caja que desaparecían en cuentas offshore sin rastro visible, transferencias internacionales disfrazadas de inversiones legítimas. Sofía era buena en lo que hacía, era muy buena, y cuando los números no cerraban, no paraba hasta entender el porqué. Lo que encontró Sofía fue una inmensa red de lavado de dinero. Sofía no sabía que ese dinero pertenecía a la Brava Ivanov. No tenía idea de que, sin quererlo, había metido el dedo en una herida abierta dentro de uno de los sindicatos criminales más brutales de toda la ciudad. Sofía solo sabía que era ilegal. Y en silencio, con las manos ligeramente temblorosas pero la mente firme, copió todos los registros en una memoria USB cifrada, con la intención de entregársela al FBI. Sofía nunca llegó a hacer eso. Porque ellos llegaron primero. Ahora, con el rostro hinchado de tanto golpe, los labios partidos y la ropa empapada por el agua helada que le habían lanzado encima para mantenerla consciente, Sofía miraba al suelo de concreto sucio e intentaba recordar por qué todavía resistía. Frente a ella estaba Vítor Ivanov, el subjefe implacable del sindicato ruso. Un hombre montaña, con hombros anchos como puertas, envuelto en un traje Tom Ford a medida que parecía absurdamente fuera de lugar en aquel almacén inmundo. Vítor caminaba alrededor de Sofía con pasos lentos y deliberados, las suelas de sus zapatos de cuero aplastando gravilla y pedazos de vidrio roto. «Soy un hombre razonable, Sofía», murmuró Vítor, con su acento cargado cubierto por una capa falsa de simpatía. «Encontraste algo y lo escondiste. Dame la contraseña de cifrado de esa memoria USB y te pongo en un avión hacia donde quieras en el mundo. Sigue fingiendo ser mártir y mis hombres van a empezar a romper cosas que no tienen arreglo». Sofía tosió. Sintió el sabor metálico de su propia sangre en la boca. Mantuvo los ojos fijos en el suelo. Sofía sabía que la promesa del avión era una mentira. En el momento en que entregara la contraseña, estaría muerta. No había duda sobre eso. Era el tipo de cosa que aprendes a reconocer cuando los ojos de quien tienes enfrente no cargan ninguna luz humana en su interior. Pero Vítor no estaba solo en aquella sala. Sentado en las sombras, recostado en un sofá de cuero desgastado y carcomido por el tiempo, había un hombre que parecía comandar la oscuridad en sí mismo. Lorenzo Moretti. Lorenzo era el líder indiscutible del sindicato italiano de Chicago.
Un hombre cuya reputación de violencia calculada y glacial era legendaria en todo el medio oeste americano. Nadie pronunciaba su nombre en voz alta sin antes mirar por encima del hombro. Había historias sobre él, historias que la gente juraba eran verdad, sobre lo que les pasaba a quienes lo traicionaban, a quienes tocaban lo que era suyo, a quienes cometían el error de pensar que podían cruzar una línea que Lorenzo había trazado. Esa noche, Lorenzo estaba allí bajo el pretexto de una alianza. Vítor intentaba negociar una ruta de armas a través del territorio de los Moretti, y para demostrar la fuerza y el control de su familia sobre la ciudad, había invitado a Lorenzo a presenciar cómo los rusos manejaban las filtraciones de información. Era una demostración de poder. Una propaganda grotesca escenificada sobre el sufrimiento de una mujer inocente. Lorenzo sostenía un vaso de whisky ámbar con el rostro convertido en una máscara de absoluto aburrimiento. Su traje gris carbón se ajustaba a su silueta atlética con la precisión de una obra de sastrería. Sus ojos oscuros y penetrantes observaban la escena con una indiferencia aterradora, la indiferencia de un hombre que ya ha visto todo lo peor que el mundo tiene para ofrecer y ha decidido que nada más merece su reacción. Por fuera, era la imagen perfecta del poder frío. Por dentro, un infierno rugiente amenazaba consumirlo vivo. Porque Lorenzo conocía a Sofía. Conocía el olor exacto de su perfume de vainilla. Conocía la forma en que la nariz de Sofía se arrugaba cuando reía de verdad, no esa risa educada y controlada que usaba con los desconocidos, sino la risa genuina, descontrolada, que brotaba de ella cuando estaba completamente a sus anchas. Conocía el tono exacto de los ojos color avellana de Sofía cuando la luz de la tarde los iluminaba a través de la ventana de un café. Ellos se habían conocido 8 meses atrás. Era un martes lluvioso, y el lugar era el Green Mill, el histórico salón de jazz en Uptown. Lorenzo estaba allí para cerrar un pago discreto con uno de sus contactos. Sofía había entrado corriendo, escapando de una lluvia repentina que había comenzado sin aviso, con un paraguas roto en la mano y el cabello mojado pegado al rostro. Lorenzo le compró una bebida. Ellos conversaron durante horas. Para un hombre que vivía dentro de un mundo de traición, derramamiento de sangre y lealtades que duraban hasta la próxima oferta mejor, la honestidad inocente y sin filtros de Sofía era una droga. Era algo que Lorenzo no sabía que todavía existía en el mundo, una persona que decía lo que pensaba sin calcular las consecuencias, que reía sin motivo estratégico, que se preocupaba por cosas pequeñas y verdaderas sin ninguna agenda escondida detrás. Habían compartido 4 fines de semana secretos, robados a la realidad. Lorenzo se presentó simplemente como Enzo. Un capitalista de riesgo. Pero Sofía era demasiado inteligente. Sofía notó los guardaespaldas que se mantenían demasiado cerca. Notó los hombres que desviaban la mirada cuando Lorenzo entraba a un restaurante, no por respeto, sino por miedo. Vio el arma escondida bajo su chaqueta una tarde en que Lorenzo se inclinó para recoger algo que se le había caído. Cuando Sofía finalmente lo confrontó, Lorenzo no mintió. Le contó la verdad. Y luego hizo la cosa más difícil que había hecho en su vida. Se alejó. Si mi mundo alguna vez toca el tuyo, Sofía, te va a destruir, le había dicho esa noche, parado frente a su apartamento, mientras la lluvia caía suave sobre el asfalto. Me alejo para que puedas vivir. Y ahora, ahí estaba ella. Sangrando. Torturada. Presa en manos del hombre más sádico que Lorenzo conocía. Lorenzo llevó el vaso de whisky a los labios en un sorbo lento y deliberado. No podía reaccionar. Si dejaba escapar siquiera una fracción de segundo de reconocimiento, si dejaba que un solo rasgo de compasión cruzara su rostro, Vítor comprendería el verdadero valor de Sofía. Sofía dejaría de ser una fuente de irritación menor para convertirse en la pieza de negociación más poderosa que los rusos jamás hubieran tenido en sus manos. Vítor usaría a Sofía para arrancarle a Lorenzo su imperio, sus territorios, su vida. Y después la mataría de todas formas. La única jugada posible era esperar. Lorenzo ya había enviado una secuencia al teléfono desechable dentro del bolsillo de su abrigo. Su equipo táctico de élite, armado hasta los dientes y silencioso como fantasmas, estaba rodeando el perímetro del almacén.
Pero necesitaban 5 minutos más para desactivar las cargas explosivas que los rusos habían colocado en las puertas. 5 minutos. Lorenzo, amigo mío. Llamó Vítor, girando el enorme cuerpo hacia las sombras con una sonrisa de quien disfruta el sufrimiento ajeno. Ustedes, los italianos, tienen fama de tener mucho estilo. Dime, ¿cómo le sacarías la contraseña a un pajarito terco como este? Lorenzo depositó el vaso lentamente sobre una caja cercana. Se inclinó levemente hacia adelante, la tenue luz del almacén arrancando los ángulos afilados y aristocráticos de su rostro. Lorenzo miró directamente a Sofía. Los ojos hinchados de Sofía se abrieron a través del dolor, y su mirada encontró la de Lorenzo. El corazón de Lorenzo golpeó con fuerza brutal contra sus costillas. Pero su expresión permaneció muerta. Fría. Vacía como el concreto bajo sus pies. Lorenzo le rogó a Dios que Sofía no lo reconociera. O que, si lo reconocía, tuviera fuerzas suficientes para ocultarlo. Creo, Vítor, dijo Lorenzo con esa voz de barítono suave y gélido que no traicionaba absolutamente nada, que me estás haciendo perder el tiempo. Me trajiste aquí para hablar sobre los cargamentos del puerto. No para verte jugar con contadores locales. Vítor soltó una carcajada alta y satisfecha, claramente divertido por la frialdad calculada de Lorenzo. Paciencia, Moretti. Los negocios exigen una casa limpia. Gregor, un hombre enorme, con cuello de toro y manos del tamaño de palas, salió de las sombras arremangándose la camisa. Llevaba unos alicates de hierro pesados que tintinearon en el silencio del almacén como un anuncio de horror. Empezamos por los dedos, instruyó Vítor con una calma enfermiza, como si estuviera pidiendo una dosis de café. Los necesita para escribir en sus preciosas hojas de cálculo. Veamos cuánto los valora. La mandíbula de Lorenzo se contrajo con tanta fuerza que sintió dolor en los dientes. 4 minutos. Con un movimiento discreto, Lorenzo revisó el reloj Patek Philippe en su muñeca, proyectando una aura de leve irritación con el ritmo de las cosas. El exterior de Lorenzo era de piedra, pero por dentro cada segundo se arrastraba como un año. Aguanta, Sofía. 4 minutos más. Gregor se acercó a Sofía y agarró su mano derecha con brutalidad. Sofía se retorció débilmente contra las cadenas, un sollozo ahogado escapándose de su garganta. El hierro frío de los alicates se cerró alrededor de su dedo índice con una precisión que hacía todo aún más aterrador, la metodología fría de la violencia premeditada. El dolor físico era una agonía. Pero el terror psicológico era peor. Sofía sintió la conciencia escurrirse. El mundo giraba hacia una oscuridad difusa, una niebla que llegaba por los bordes de su visión y avanzaba lentamente hacia el centro. Sofía había aguantado 6 horas. 6 horas de golpes, agua helada, privación de sueño, humillación y tormento psicológico. Pero Sofía sabía que ya no le quedaba nada dentro. El tanque estaba vacío. La llama se apagaba. Sofía escaneó la sala mal iluminada con los ojos casi cerrados, la visión flotando e inestable. El hombre sentado en el sofá desgastado. El hombre a quien Vito llamaba Moretti. Era Enzo. Su Enzo. El hombre que la había besado bajo el toldo de una panadería en Russ Street en una tarde que olía a canela y lluvia. El hombre que la había abrazado con una ternura que contradecía totalmente el aura aterradora que cargaba consigo. El hombre que había mirado sus ojos cierta noche y dicho que el mundo era injusto por no permitirle quedarse cerca de ella. Y ahí estaba Lorenzo, sentado, viéndola destruirse a pedazos, con los ojos fríos como el concreto bajo sus pies. La revelación fue un cuchillo en el corazón. Más afilado que cualquier herramienta que Gregor pudiera usar. Enzo no era simplemente un capitalista de riesgo con un lado oscuro. Era Lorenzo Moretti, el fantasma del bajo mundo de Chicago, y estaba dejando que todo eso ocurriera. Espera, jadeó Sofía. Era un graznido ronco y partido, la voz de alguien que ya había gritado hasta no tener más voz y ahora usaba lo que quedaba de aire en sus pulmones para pronunciar una sola palabra. Vítor levantó la mano, deteniendo a Gregor en el instante en que el gigante comenzaba a aplicar la presión total. Una pausa cruel,
calculada, el tipo de pausa que un depredador hace antes del último golpe. Ah. El pajarito decide cantar. Víctor se acercó a Sofía, invadiendo su espacio, su aliento fétido bañando el rostro de Sofía. Dame la contraseña, Sofía. Haz que el dolor pare. La mano de Lorenzo se deslizó sutilmente dentro de su chaqueta. Los dedos de Lorenzo rozaron el mango frío de su pistola Glock con silenciador. Lorenzo no podía esperar más. El perímetro todavía no estaba asegurado. Las cargas explosivas todavía estaban activas. Si actuaba ahora, sería un desastre operacional. Pero si Gregor le quebraba el dedo a Sofía, Lorenzo sabía que vaciaba el cargador entero en esa sala, independientemente de las consecuencias. Lorenzo calculó los ángulos en fracciones de segundo. Gregor primero. 2 disparos en la garganta, punto ciego del chaleco. Luego los 2 guardias en la puerta. Luego Víctor. Quizás recibiría una bala en el proceso, pero conseguiría sacar a Sofía de allí. Que las consecuencias se fueran al diablo. La cabeza de Sofía cayó hacia adelante. Sofía estaba muriendo. Lo sentía no como un pensamiento, sino como una certeza física, el cuerpo enviando señales de abandono, órgano por órgano, sistema por sistema. Ya no le importaba la memoria USB. No le importaba la KPMG. No le importaba hacer lo correcto o lo incorrecto. Toda la lógica que había guiado su vida, toda la convicción de que existía una forma correcta de comportarse en el mundo, todo eso se había disuelto en las 6 horas anteriores. En sus últimos momentos de lucidez, la mente de Sofía ignoró la razón y fue directamente al único lugar que todavía ofrecía algo de calor, la única fuente de calor a la que Sofía todavía podía acceder. Sofía no rezó a ningún dios. No llamó a su padre muerto. Sofía miró más allá de Víctor, sus ojos semicerrados y cubiertos de sangre seca barriendo la sala hasta encontrar al hombre en las sombras. Enzo, susurró Sofía. Era apenas un soplo de aire. Un sonido frágil y partido, casi inaudible por encima del zumbido de los generadores del almacén. Pero en aquella sala cavernosa, con paredes de metal que amplificaban cada sonido, las 4 letras de ese nombre sonaron más fuerte que un disparo. Víctor se congeló. Víctor giró lentamente la enorme cabeza, la mirada yendo de la chica ensangrentada colgada de las cadenas al jefe italiano impecablemente vestido en el sofá desgastado. El silencio que se instaló en la sala fue absoluto. Sofocante. Cargado de implicaciones que llegaban todas al mismo tiempo, como las piezas de un rompecabezas que de repente encajan en cuestión de segundos y revelan una imagen que lo cambia todo. ¿Qué dijo? Murmuró Víctor, frunciendo el ceño con una confusión que todavía no era certeza. Víctor miró a Sofía de nuevo, luego a Lorenzo. ¿Quién es Enzo? Lorenzo no se movió. No parpadeó. Pero la máscara de aburrimiento indiferente que Lorenzo había cargado durante toda esa noche se resquebrajó. En silencio. Con una fisura invisible para quien no supiera mirar, pero catastrófica para quien entendiera lo que había detrás de ella. Y lo que emergió de esa fisura fue un monstruo de proporciones bíblicas. Sofía levantó la cabeza apenas una fracción de centímetro. Una lágrima abrió un camino limpio y cristalino a través de la sangre seca en su mejilla. Lorenzo, gimió Sofía, la voz quebrándose mientras la oscuridad finalmente venía a reclamarla del todo. Por favor. Y Sofía se derrumbó. El peso muerto de su cuerpo colgando de las cadenas, completamente rendido. Víctor dio un paso lento hacia atrás. Los engranajes de la mente de Víctor giraban violentamente, encajando las piezas una a una. Los rumores sobre la novia civil secreta de Moretti que habían circulado meses atrás. La negativa absoluta de los italianos a invadir el distrito de Lincoln Park, un área que, geográficamente, no tenía ningún sentido estratégico proteger, a menos que hubiera algo, o alguien, que Lorenzo Moretti no quisiera ver perturbado. La forma en que Lorenzo había permanecido completamente inmóvil durante toda esa noche, no por aburrimiento, sino por una rabia contenida y calculada que exigía un esfuerzo sobrehumano para no explotar. Moretti, comenzó Víctor, la mano descendiendo lentamente hacia la funda en su cintura. Tú conoces a esta.
Vítor no terminó la frase. Lorenzo se movió con una velocidad que desafiaba la física humana. El vaso de whisky se hizo pedazos contra el concreto cuando Lorenzo se lanzó del sofá. Su pistola con silenciador salió de la funda en un borrón de movimiento. 2 disparos de punta hueca alcanzaron a Gregor en la garganta antes de que el gigante pudiera siquiera registrar la amenaza. El hombre enorme se desplomó, ahogándose en su propia sangre. Los 2 guardias junto a las puertas de hierro pesado cayeron casi simultáneamente, sus cráneos sacudidos violentamente hacia atrás por disparos precisos, ejecutados con la eficiencia fría de alguien que había entrenado ese gesto tantas veces que se había vuelto tan automático como respirar. Vítor consiguió sacar el arma con un rugido en ruso. Pero Lorenzo ya estaba dentro de su guardia. Lorenzo no le disparó a Vítor. No quería que muriera demasiado rápido. Con un movimiento fluido y brutal, Lorenzo agarró la mano armada de Vítor y le torció la muñeca con un chasquido nauseabundo que resonó por toda la sala. Mientras Vítor aullaba de agonía, Lorenzo clavó la rodilla con fuerza en el abdomen del ruso, doblándolo por la mitad, antes de estrellar el pesado mango de acero de la pistola en la base del cráneo de Vítor. Vítor cayó. Lorenzo no le dio una segunda mirada. Lorenzo guardó el arma en un solo movimiento y corrió hacia Sofía. Sus manos, que momentos antes habían entregado violencia letal y perfecta con la precisión de una máquina, temblaban ahora sin control mientras llegaba hasta ella. Sofía, exhaló Lorenzo, la voz despojada de toda autoridad helada, dejando expuesto solo el pánico crudo y desesperado que había estado enclaustrado durante horas. Amore mío, despierta. Mírame. Mírame. Lorenzo tomó los alicates de hierro que Gregor había soltado y los metió en el candado que sujetaba las cadenas. Con un grito gutural de esfuerzo, Lorenzo torció el metal hasta que la traba se dio con un chasquido. Sofía cayó y Lorenzo la atrapó, jalando el cuerpo partido de Sofía contra su pecho, sosteniendo la cabeza de Sofía con un cuidado infinito. Sofía estaba helada. El pulso era aterradoramente débil, un hilo de vida que parecía poder romperse en cualquier segundo. «Me prometiste», murmuró Sofía delirante, la mejilla apoyada en la camisa manchada de sangre de Lorenzo. La voz de Sofía era un hilo, casi inaudible. «Me prometiste mantenerte lejos». «Mentí», susurró Lorenzo con una ferocidad suave, presionando los labios contra la frente lastimada de Sofía. «Estoy aquí. Siempre estuve aquí». Detrás de ellos, Vítor se arrastró sobre los codos, escupiendo sangre en el suelo de concreto. Vítor soltó una risa húmeda y burlona. «Eres un hombre muerto, Moretti. Toda la brava va a quemar Chicago hasta los cimientos por esto». Lorenzo depositó a Sofía con suavidad en el sofá de cuero que él mismo había ocupado durante horas esa noche. Lorenzo colocó su chaqueta de sastre sobre Sofía para calentar su cuerpo tembloroso. Entonces Lorenzo se dio la vuelta. El monstruo estaba completamente suelto. Lorenzo caminó despacio hacia el subjefe ruso herido, sacando de la vaina escondida en su cintura una elegante hoja de acero de damasco que captó el reflejo rojo de las luces de emergencia. «Que lo intenten», dijo Lorenzo, la voz bajando a un susurro resonante y demoníaco, cada palabra cayendo con el peso de una sentencia. «Pero no te van a encontrar para enterrarte, Vítor. Nadie toca lo que es mío». En ese preciso momento, las puertas del almacén salieron volando completamente de sus bisagras en un destello cegador de C4. El equipo táctico de Lorenzo inundó la sala. Mirillas láser cortando el humo. Subfusiles levantados. Chalecos tácticos negros moviéndose con la eficiencia disciplinada de una operación militar. «Jefe», gritó el teniente por encima del ensordecedor estruendo. «Perímetro asegurado. Tenemos 2 vehículos fuertemente armados acercándose por el lado sur». Lorenzo estaba sobre Vítor, la hoja captando el brillo rojo pulsante de las luces. Lorenzo no miró hacia atrás. «Llamen a la familia», ordenó Lorenzo, los ojos fijos en el rostro aterrorizado de Vítor mientras levantaba el cuchillo. «Díganles que el tratado es nulo. Díganles que estamos en guerra». Los disparos despedazaron el pesado silencio del almacén. Las balas atravesaban las paredes de metal oxidado por todos lados mientras los refuerzos rusos llegaban.
Las luces ciegas de 2 SUV versus blindados cortaban la niebla helada que entraba por las puertas arrancadas. Motores rugiendo. Ruedas chirriando en el asfalto congelado. Voces en ruso gritando órdenes en el caos. Lorenzo Moretti no parpadeó. Lorenzo recogió a Sofía en sus brazos, apretando el cuerpo partido y tembloroso de Sofía contra su pecho con una delicadeza que contrastaba violentamente con el infierno alrededor. Sofía estaba muy liviana, peligrosamente liviana, como si parte de ella ya se hubiera ido. La respiración de Sofía era entrecortada y superficial, cada inspiración sonando como papel arrugado siendo retorcido. Lorenzo envolvió más profundamente su chaqueta alrededor de los hombros de Sofía, protegiéndola del viento amargo y de la tormenta caótica de violencia que explotaba a cada segundo alrededor de ellos. Mateo. Fuego de cobertura. Nos movemos. Rugió Lorenzo por encima del tableteo ensordecedor de las armas automáticas. Su equipo táctico se movió con una eficiencia aterradora. Mateo, su capo de mayor confianza, un hombre que ya había salido de situaciones imposibles junto a Lorenzo más veces de las que podía contar, empuñó el rifle de asalto pesado y desató una lluvia de balas hacia los vehículos rusos que se acercaban. El parabrisas del SUV líder de la Brava se astilló en tela de araña e implodió, enviando al vehículo a chocar violentamente contra un pilar de concreto en un espantoso estruendo de metal retorcido. Lorenzo se movió entre el fuego cruzado con la gracia calculada de un depredador que conoce cada centímetro del terreno donde pisa. Los ojos fijos en el punto de extracción. Lorenzo no miró hacia atrás, en dirección a Vítor Ivanov que se desangraba en el concreto helado, una víctima de la guerra que había encendido con arrogancia y prepotencia. Llegaron al callejón donde esperaba una caravana de Cadillacs blindados, motores rugiendo, neumáticos humeando contra el asfalto cubierto de hielo. Lorenzo se lanzó al asiento trasero del vehículo del frente, ladrando una orden seca al conductor: «Llévame al Dr. Errington ahora. Si ella muere antes de que lleguemos, yo mismo te pongo una bala en la cabeza». El enorme SUV salió derrapando del callejón, rasgando las calles olvidadas del distrito industrial a las 3 de la madrugada. En el asiento trasero, Lorenzo presionaba con fuerza una de sus manos sobre la clavícula de Sofía, intentando contener el sangrado. Sus manos, las mismas que dictaban el flujo de millones de dólares en armas y narcóticos ilícitos, las mismas que habían roto la muñeca de un hombre sin un segundo de hesitación, temblaban violentamente. «Quédate conmigo, Sofía», murmuró Lorenzo, apartando con los dedos el mechón de cabello empapado en sangre que cubría el pálido rostro de Sofía. «No tienes permiso para rendirte. ¿Me escuchas? No rompí el tratado para perderte». Sofía no respondió. El pulso de Sofía era un ritmo lento y debilitándose bajo las yemas de los dedos de Lorenzo. Cada latido parecía más distante que el anterior. 20 minutos de agonía después, la caravana bajó al garaje subterráneo de un rascacielos lujoso en el barrio de Gold Coast. Detrás de una pesada puerta de acero reforzado había un centro de trauma de última generación, completamente clandestino, enteramente financiado por la familia Moretti, existiendo en ningún registro oficial en ningún lugar del mundo. El Dr. Thomas Errington, un ex jefe de cirugía brillante que había perdido su licencia médica una década atrás bajo circunstancias que nadie dentro de la familia Moretti jamás discutía en voz alta, ya estaba de pie, guantes puestos, equipo listo. Trauma craneoencefálico severo, signos de hipotermia y posible hemorragia interna, declaró Lorenzo con una frialdad clínica al depositar a Sofía en la camilla de acero inoxidable, aunque sus ojos traicionaban un pánico absoluto que la voz no podía esconder del todo. «Sálvala, Thomas. Cheque en blanco. Solo sálvala». «Necesito que salgas de la sala, Lorenzo», respondió el Dr. Errington con firmeza, sin levantar los ojos mientras indicaba a su equipo de enfermería clandestino que administrara el acceso venoso y el oxígeno. «Estás dejando sangre por todo mi piso y no puedo trabajar con tus ojos encima de mí». Por un segundo aterrador, pareció que Lorenzo fuera a golpear al médico. Pero el jefe de la mafia simplemente cerró los maxilares, dio un paso atrás y dejó que las puertas quirúrgicas se cerraran entre él y la única mujer que alguna vez lo había hecho sentir humano. Lorenzo fue hasta el lavabo del área adyacente. Lorenzo abrió el grifo, dejando correr agua casi hirviente sobre sus manos.
El agua fue tomando un tono rosa pálido y enfermizo mientras giraba por el desagüe. Lorenzo frotó con violencia las muñecas, los dedos, los espacios entre los dedos, pero la mancha metafórica permanecía pegada como tinta seca. Lorenzo había prometido protegerla alejándose. Y su fracaso casi le había costado la vida de Sofía. La puerta del área se abrió y Mateo entró, el chaleco táctico impregnado de pólvora y gases de escape, el rostro marcado por el combate de la última hora. «Jefe», dijo Mateo en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa. «El almacén está asegurado. Nuestro personal se está encargando de los cuerpos. Víctor respira de milagro, mandé a los hombres llevarlo al cuarto frío del lado oeste. Está en soporte vital. Pensamos que querrías terminar la conversación cuando estuvieras listo». «Bien», respondió Lorenzo, la voz desprovista de emoción mientras secaba las manos lentamente. «Pero Víctor es solo un perro. Actúa por instinto. No es lo suficientemente inteligente para rastrear a una auditora de la KPMG solo». Sofía todavía no había ido al FBI. Sus archivos estaban fuertemente cifrados. Quiero saber exactamente cómo un subjefe ruso supo que Sofía tenía esa memoria USB. Mateo asintió, sacando una tableta segura. Ya pedí al equipo de inteligencia que revisara los registros de acceso a los servidores de la firma. Encontramos el rastro. Alguien en la KPMG saltó el firewall desde adentro, desde una terminal ejecutiva, accedió a los archivos privados de auditoría de Sofía y marcó la carpeta cifrada. Vendió la información directamente a la Brava. Lorenzo dejó de moverse. La temperatura en la sala pareció caer 20 grados en un segundo. ¿Quién? Mateo tragó saliva, navegando hasta un archivo en la pantalla de la tableta. Richard Sterling. Socio senior en la KPMG. Supervisor directo de Sofía durante 3 años. Resulta que Sterling acumuló deudas enormes con la familia Ivanov por sus hábitos de juego en Macao. Se dio cuenta de que Sofía estaba revisando las empresas de fachada. Entendió que Sofía había encontrado el dinero sucio de la Brava y la vendió para saldar sus deudas. Víctor pagó $2 millones por su dirección. El silencio que siguió era sofocante. Lorenzo no gritó. No lanzó nada contra la pared. En cambio, una calma letal y de ojos muertos se posó sobre sus rasgos como una niebla que desciende sobre un valle durante la madrugada. Era el rostro del jefe de Chicago, el hombre que había construido un imperio sobre una venganza despiadada e implacable que nunca dejaba deudas sin cobrar. «Encuentren a Richard Sterling», ordenó Lorenzo en voz baja. Lo suficientemente baja para que cada sílaba se oyera con absoluta claridad. «Sáquenlo de la cama, de la oficina, del club donde juega golf los sábados por la mañana. No me importa dónde esté. Tráiganlo a la mansión». Lorenzo hizo una pausa. «¿Y Mateo?» «Sí, jefe. Dile a los caporregímenes que movilicen a cada soldado de la ciudad. La Brava pensó que podía tocar lo que es mío. Para mañana por la mañana, quiero cada fachada rusa, cada casa segura y cada puerto que controlan convertidos en cenizas. Vamos a borrar el nombre Ivanov de esta ciudad para siempre». Tardaron 3 días en que el fuego dejara de arder por el bajo mundo de Chicago. Y tardaron 5 días en que Sofía finalmente abriera los ojos. Cuando despertó, las luces ciegas y duras del almacén habían desaparecido. En su lugar, Sofía miraba un techo abovedado, adornado con frescos de estilo renacentista pintados con una maestría que cortaba la respiración. La cama donde estaba Sofía era enorme, cubierta con pesadas sábanas de seda que se sentían como agua fresca contra la piel lastimada. Un fuego chisporroteaba suavemente en una gran chimenea de mármol al otro lado del cuarto, arrojando una luz dorada y ondulante por las paredes. Sofía intentó incorporarse. Un dolor agudo irradió desde sus costillas, arrancando un jadeo de sus labios. «No te muevas», dijo una voz desde las sombras junto a las puertas del balcón. «Tienes 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral severa». Sofía se detuvo. El corazón le disparó en el pecho. Lorenzo salió hacia la tenue luz del cuarto. No llevaba el traje habitual.
Vestía un suéter de cachemira negro y pantalones oscuros, devastadoramente guapo, como siempre, pero con una cualidad diferente esa noche. Menos armadura, más vulnerabilidad. La luz suave del fuego iluminó las profundas ojeras bajo sus ojos. Lorenzo parecía no haber dormido desde la noche del almacén. Los recuerdos llegaron sobre Sofía como una avalancha. Las cadenas. El agua helada. Los alicates. Y luego la explosión de violencia. Enzo, su dulce y sofisticado Enzo, ejecutando a 3 hombres sin pestañear. Sin dudar. Con una eficiencia que no era de un ser humano común, sino de alguien que había sido forjado por la brutalidad hasta que matar se hubiera vuelto tan natural como respirar. ¿Dónde estoy?, preguntó Sofía con voz ronca, la garganta seca y adolorida. En mi casa, en Lake Forest, respondió Lorenzo con suavidad, sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal y acercándose a Sofía. Lorenzo se sentó en el borde del colchón, ofreciendo el vaso, pero manteniendo las manos meticulosamente alejadas de Sofía, como si temiera que su propio toque pudiera contaminarla. Como si hubiera algo en sus manos, lo que había en ellas, lo que habían hecho, que la volviera intocable para él. Sofía ignoró el agua. Sofía miró a Lorenzo fijamente, sus ojos color avellana abiertos con una mezcla de terror y dolor de alma que iba mucho más allá de lo físico. «Eres Lorenzo Moretti, el jefe del sindicato italiano». «Lo soy», respondió Lorenzo sin suavizar nada, sin desviar la mirada. «Cada vez que nos encontramos. Cada vez que conversamos. Me estabas mintiendo». «Nunca mentí sobre lo que sentía», dijo Lorenzo, la voz bajando a un susurro áspero y desesperado. «Mentí sobre mi nombre porque sabía que mi mundo era un veneno. Intenté alejarme para mantenerte segura. Y mi ausencia casi te mata». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. «¿Por qué vinieron por mí? Yo no le dije nada a nadie. Solo estaba haciendo mi trabajo, auditando la firma. Pensé que el dinero era simplemente fraude corporativo». Lorenzo suspiró. Lorenzo se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, los dedos entrelazados, los ojos fijos en el suelo por un momento antes de volver a encontrarlos de Sofía. «El dinero pertenecía a la brava Ivano. Tropezaste con una operación internacional de lavado. Pero no te encontraron por accidente, Sofía. Fuiste traicionada». Sofía frunció el ceño, haciendo una mueca cuando el movimiento jaló el labio suturado. «¿Traicionada? ¿Por quién?» «Richard Sterling». Sofía contuvo la respiración. «Richard. No. No puede ser. Era mi mentor. Me contrató recién salida de la maestría. Me compraba café todos los martes. Y vendió tu vida a los rusos para cubrir sus deudas de juego», dijo Lorenzo con un tono plano e inflexible, cada palabra una piedra. «Entregó tu dirección, tu rutina y las contraseñas de cifrado de tus servidores de trabajo». La traición golpeó a Sofía más fuerte que todos los golpes físicos del almacén sumados. La vida que Sofía había construido. La carrera. El pequeño mundo seguro de hojas de cálculo y rutinas predecibles. Todo estaba construido sobre una mentira. Las personas en quienes Sofía confiaba eran monstruos con trajes, sonrisas de reunión y apretones de manos firmes. Mientras tanto, el monstruo sentado frente a ella, el hombre que conducía un imperio de violencia y sangre, había arriesgado una guerra para salvarle la vida. «¿Qué le pasó a él?», preguntó Sofía con voz temblorosa, casi con miedo de escuchar la respuesta. Lorenzo levantó los ojos. La mirada oscura de Lorenzo anclada en la de Sofía. «Richard Sterling reside actualmente en un sótano con aislamiento acústico 3 pisos más abajo. Lleva 4 días allí. Está esperando que tú decidas su destino». Sofía lo miró atónita. «Yo». «Tú», afirmó Lorenzo. «Richard te destruyó. Te entregó para ser torturada. Si quieres, pon una pistola en tu mano y puedes bajar esas escaleras y apretar el gatillo. Si quieres que sufra, lo hago sufrir. Si quieres entregarlo al FBI con las pruebas de su malversación, se hará».
Tú tienes la vida de Richard en tus manos, Sofía. Sofía miró sus propias manos, actualmente vendadas y llenas de hematomas. Sofía era auditora. Equilibraba libros de contabilidad, buscaba orden en los números. Pero mirando a Lorenzo, Sofía comprendió de forma visceral e irrevocable que el mundo no funcionaba con orden. Nunca había funcionado. Funcionaba con poder, lealtad y sangre. No quiero verlo, susurró Sofía finalmente, una lágrima resbalando por su mejilla. No quiero su sangre en mis manos. Pero nunca quiero que vuelva a ver el sol. Lorenzo asintió despacio. Considera que está hecho. Él va a desaparecer. Una pausa. ¿Y los rusos? La familia Ivanov ya no tiene ningún poder en esta ciudad, dijo Lorenzo, un hilo peligroso volviendo a su voz. Vítor Ivanov está muerto. Sus tenientes están muertos. La guerra terminó. Aprendieron exactamente lo que pasa cuando tocan a mi familia. Sofía levantó los ojos al escuchar esa palabra. Familia. Yo no soy tu familia. Eres mi alma, Sofía. Lorenzo la corrigió con suavidad, y el control que había mantenido con tanto esfuerzo durante tantos días finalmente se rompió. Lorenzo extendió la mano. Su gran palma callosa cubrió con delicadeza la mejilla de Sofía, el pulgar atrapando la lágrima que caía. Eres la única luz en mi miserable y oscura existencia. Intenté dejarte ir y el mundo intentó destruirte. Nunca más cometeré ese error. Lorenzo se inclinó hacia adelante, su frente apoyándose suavemente en la de Sofía. No puedes volver a la KPMG. No puedes volver a Lincoln Park. La chica que equilibraba hojas de cálculo murió en ese almacén. Pero si te quedas conmigo, serás una reina, intocable, protegida, venerada. Nunca más nadie te va a tocar. Nunca más. Sofía cerró los ojos. Sofía respiró el aroma de cedro y pólvora que se aferraba a Lorenzo, ese aroma familiar y perturbador que había intentado olvidar durante meses sin conseguirlo. Sofía sabía que debería huir. Sabía que debería exigir una nueva identidad, un pasaporte diferente, y escapar a Europa o a cualquier lugar que quedara lejos de Chicago, lejos de la mafia italiana, lejos de Lorenzo Moretti y de todo lo que él representaba. Pero cuando los brazos de Lorenzo la envolvieron con cuidado alrededor del cuerpo adolorido de Sofía, con una gentileza que Lorenzo reservaba solo para ella, solo en esos momentos privados donde la armadura caía, Sofía sintió algo que no había sentido en semanas. Segura. La oscuridad había venido a buscarla. Pero Sofía había encontrado el propio demonio para ahuyentarla. Sofía recostó la cabeza contra el pecho de Lorenzo, escuchando el ritmo firme y poderoso del corazón de Lorenzo, un corazón que latía. Sofía se daba cuenta ahora, de una manera diferente cuando ella estaba cerca. Está bien, Enzo, susurró Sofía en el silencio del cuarto. Está bien. El jefe de la mafia la abrazó con más fuerza, sellando el destino de Sofía. Y sellando el suyo propio. Chicago le pertenecía a Lorenzo. El bajo mundo obedecía cada palabra que salía de su boca. Imperios enteros podían ser construidos o destruidos con una sola orden de Lorenzo. Pero Lorenzo Moretti, el hombre que no se doblegaba ante nadie, el hombre que había construido su trono sobre una frialdad que pocos seres humanos podían sostener, ahora le pertenecía completa e irrevocablemente a ella. La chica de las hojas de cálculo había muerto en el almacén. Y en su lugar, nació algo que el mundo todavía no sabía cómo nombrar. Vaya final demoledor. Sofía tomó la decisión correcta al abrazar la oscuridad. ¿O debería haber huido? Dime lo que piensas en los comentarios. Si amaste esta historia de romance y mafia que te tuvo al borde del asiento de principio a fin, no olvides darle like, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal para recibir más historias dramáticas e intensas cada semana. Hasta la próxima. Fin.